pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Sexta temporada. Muy buenas noches a nuestra audiencia. Estamos en un nuevo programa de Pulsión de Radio, sexta temporada, episodio 10. Muy buenas noches, Leonardo Leibson. Muy buenas noches, Florentina. Gusto muy grande estar acá. Muy buenas noches, Camilo Sánchez. Hola, buenas noches a ambos y gracias por la invitación. Es un gusto recibirte. Bueno, vamos a aprovechar para mandarle un saludito a nuestros queridos compañeros de estudio que en este momento están disfrutando de la Patagonia, así que dichosos de ellos y nosotros aquí trabajando como es debido. Bueno, les cuento que para el día de hoy tenemos un programa, no voy a decir solamente ricotero, sino que tiene algunos otros aspectos, así que en principio lo que quiero comentarles es que vamos a tener, por supuesto, en nuestra hora de entrevistas va a ser debidamente presentado el señor Camilo Sánchez, que es un gusto recibirlo. Vamos a tener también una sala de cine. Le voy contando, Leibson, por si le interesa, seguramente a usted la temática le va a interesar. Se trata de Lo que el viento se llevó. Lo vamos a estar conversando de la mano de nuestro querido Nahuel Peirelongue. Y en el Rincón de los Libros nos vamos a ir a Rosario de la mano de Germán Armando y vamos a tener algunas sorpresitas, por supuesto también relacionadas con nuestro querido indio. Y además una recomendación muy importante en este Rincón de los Libros. No voy a spoilear nada, pero sí lo que puedo decirles es que vamos a tener lenguajes literarios. Sobre eso nos vamos a detener en nuestra columna del Rincón de los Libros. Así que si quieren podemos dar comienzo yéndonos ahora a un tema musical. En realidad nos vamos a ir al encuentro con un ángel. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, aquí estamos. Por supuesto estábamos escuchando justamente Encuentro con un ángel y para presentar a Camilo también, justo recién en el tema musical, bueno, por supuesto hicimos algún comentario sobre el querido indio y cómo ha marcado su arte, su poética en cada uno de nosotros. Y bueno, la pregunta obligada fue a Camilo, bueno, ¿te gustaba? ¿Lo escuchabas? Y hay unas anécdotas que me parece que son muy pertinentes que quizás Camilo nos pueda contar al aire, pero antes te voy a presentar, Camilo, formalmente como Dios manda. Exacto. Camilo Sánchez. Para mí es muy especial presentarte, y ya sabemos las razones, pero es un gusto que estés. Nació en Mar del Plata en 1958 y ejerció el periodismo en medios gráficos durante casi 40 años. En 1986 fue coautor, junto a Néstor Restivo, de Haroldo Conti, Con vida, libro reeditado en el 2002, ¿puede ser? Y 2006. Su novela La viuda de los Van Gogh, en el año 2012, que se publicó luego en México, España y tuvo varias ediciones en Alemania, Italia y Francia. En el 2014 edita su trilogía poética Del viento en la ventana, que fue finalista del concurso Olga Orozco, con un jurado integrado por Juan Gelman, Gonzalo Rojas, Antonio Gamoneda y Jorge Bacanera. En el año 2018, también por editorial Edasa, presenta su segunda novela, La Feliz. En el 2012 fue socio fundador de la revista Dang Dai, primera publicación de intercambio cultural entre Argentina y China, y desde el año 2008 integra el grupo de psicoanálisis La Aldea que coordina Beatriz Taber.
En Buenos Aires conduce actualmente un sello editorial independiente, El Bien del Sauce. Y quiero contarles que hoy vamos a conversar sobre un libro que le recomiendo fervientemente a nuestra audiencia, Ahora Bien, editada por supuesto por El Bien del Sauce. Y se trata, ya nos va a contar, de una historia muy interesante que tiene que ver con el encuentro entre François Chen y Jacques Lacan, entre Jacques Lacan y François Chen. Camilo, muy bienvenido y muchísimas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muy interesante. La canción que abrimos el programa, ¿no? Fue la canción posterior a que él anuncia su enfermedad, ¿no? Y me dio pie para pensar un poco en ese momento, porque era claramente una canción de despedida, y lo citamos en algún artículo porque Bayó decía que en la tradición de los haikus, que a vos es un tema que te interesa, había una tradición del haiku de despedida. O sea, siempre se encontraba en los zapatos, debajo de la almohada, junto a la hoguera apagada, en la puerta de entrada, el último haiku. Era una tradición. Entonces, en algún momento los discípulos le preguntaron a Bayó, el que marcó la tendencia del haiku en Japón, si él pensaba dejar su haiku de despedida. Entonces, Bayó dijo: todos los haikus que escribí en los últimos 30 años son de despedida. Y esta canción, que es definitivamente de despedida de él, si uno rastrea en sus letras, el ramalazo de la despedida y de el relumbrón de la finitud están en todos los temas del indio, ¿no? Están en todos los temas. Acá se hace más marcado, parecería. Vos sabés que cuando recién mencionaste el tema del haiku, hoy a la tarde, cuando pensaba cómo hablar en todo caso desde mi lugar, desde mi humilde homenaje a lo que el indio representó para mí, ¿no? Volví a mi escuela secundaria, a mis compañeros, mi viaje a Bariloche, mis primeros años de juventud, mis pogos dentro de lo que se podía, porque los pogos eran peligrosos, sobre todo para las que medíamos menos de 1,60, ¿no? Siempre corría el peligro de quedar atrapada ahí entre esos saltos. Y una de las cosas que me venía una y otra vez era precisamente pensar en esa potencia subversiva poética del indio. Por eso cuando dijiste lo del haiku, me resonó, porque efectivamente me parece que el indio representa un poco eso, ¿no? Digamos, hablábamos con Leo antes del inicio del aire también de ese poder escritural siempre eliminar, ¿no? En las orillas, en esa escritura marginal de algún modo que fue su canción. Te va a impactar algo, les va a impactar algo, Leo, también. Nosotros en Japón la tradición del haiku hoy sobre todo es muy, muy común. Muchísima gente escribe haikus, se hacen concursos de haikus. Es una tradición, un entrenamiento, una práctica espiritual para ellos, una práctica. Y nosotros tenemos la osadía de tener el haiku más bailado del mundo, porque vamos a brillar a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, son 5, 7 y 5. Yo cuando les quiero enseñar a mis alumnos la música del haiku, yo digo, escuchen eso y se van a meter en la música del haiku y va a empezar a salir el haiku naturalmente, porque yo no creo que fue una ingenuidad del indio esa. Es una sutileza muy, muy jugada de él, de las que tenía todo el tiempo, ¿no? Que te metía a Castaneda, a Reich en canciones citadas casi, ¿no? El indio era de una intelectualidad que va a empezar ahora cada vez más a crecer esa parte de él, lo que dejó, lo que fue dejando. No solo en las canciones inéditas, sino en sus textos, en sus dibujos. Es un hombre de una producción potentísima. Y la trascendencia, ¿no? Porque yo pensaba que no afecta a una edad específica, digo, hay una franja etaria, digamos, que lo seguía. Conversábamos también que no hay quien, por lo menos uno podría decir, de lo que está pasando incluso entre colegas, entre conocidos, entre pacientes. Hablo con analistas y algunos me cuentan, todos hicieron mención, ¿no? de lo que sucedió con la muerte del indio, ¿no? Todo lo que impactó en relación a esto, a lo que él representaba. ¿Cómo no despertarse esta semana, todas las mañanas, con alguna canción en la cabeza? Seguro. Sí,
Porque además se escuchaba en todos lados. Sí, entonces, Ibas y en el auto de al lado, en una ventana, a mí me impactó mucho eso, la repercusión, pero creo que tiene que ver por ahí con esto que vos decís, pensaba ahora, ¿no? La cosa de una despedida vigente. y alegre. Y de alguien alegre, de claro. alguien que las hizo todas. Que no se debía una. Sí, sí. Incluso con esto de que las despedidas son esos dolores dulces, ¿no? Mm. Me parece que hay algo ahí de esta dimensión, y qué bueno que podamos estar también abriéndolo en función de tu presencia hoy aquí, porque sos un experto del haiku. Yo le quiero contar a nuestra audiencia y hacer público el agradecimiento que ya te he hecho de manera personal. Camilo fue alguien que orientó mucho mi escritura sobre el haiku allá cuando trataba de trabajar sobre la segunda edición de mi libro para poder incluir lo que había sido para mí el encuentro con ese proceso de escritura. Si me dejás también agradecer al indio específicamente, tuvo algo que ver con mi decisión de empezar a escribir profundamente más mis propios libros y mi propia editorial. En algún momento, en una redacción que yo estaba, se iban a entrevistarlo y nos reunimos para hacer un cuestionario, unas preguntas, y a mí me interesaba mucho la cuestión de la independencia artística y de su influencia al respecto, ¿no? Entonces, yo la pregunta que le mandé a hacer era si, viste que en general los que pintan solamente pintan y no se preocupan por dónde exponen, esas son cosas que hacen los demás, ¿no? El que escribe y después le publican, bueno, si me eligen esta etapa, como una cosa de que el artista, yo soy artista, y bueno, las demás, la cosa de la remada es más difícil de aceptar. Entonces le preguntaba si él sentía que ser independiente lo había hecho mejor o peor artista. Y el indio dijo, si yo sé quién hizo las luces, quién maneja la prensa, quién está en la seguridad, quién hace el sonido, yo canto mejor. Y eso me dio pie para decirme, te tenés que meter, Camilo, para sacar un libro en todo lo que es, ¿no? Pelear con el imprentero, ver dónde ponerlo en la librería, te va a hacer mejor escriba. Y creo que le quiero agradecer, tuvo mucho que ver en la decisión de después de montar la editorial y independizarme bastante de los medios. Además de los encuentros que contabas, ¿no? Que has tenido con él, Sí. Circunstanciales, pero que en algún punto son marcas. Marcaron. Bueno, Camilo, ¿cómo llegaste ahora bien y a tu inquietud por ese encuentro maravilloso entre Cheng y Lacan? Viste que se imponen las cosas, ¿no? Las cosas se imponen. Me está entusiasmando mucho el tema de las cosas que suceden, que yo creo que en la escritura eso es lo que más impacta, que es las cosas que uno no sabe que está descubriendo. Que el primer sorprendido es uno, ¿no? De alguna manera, hay una cápite de Juan Fora ahí, en el libro, perdón, pero que habla de eso. Hay una palabra que está de moda ahora, que la traje anotada porque no me iba a acordar, que es serendipia. No sé si conocen qué es la serendipia. Yo la he escuchado, pero el significado está de no. moda, sí. Viene del cuento, un cuento persa que es Los Tres Príncipes de Serendip, donde los hallazgos son absolutamente azarosos. Entonces, ahora está de moda porque desde Newton a Colón, a Fleming descubriendo el antibiótico, tuvieron algo de estar trabajando y que algo los sorprendiera a sí mismo. Bueno, entonces alguna vez yo tenía dos vertientes, que era la antología había escrito bastante sobre el tema de los chinos y habíamos sacado una revista con Néstor Restivo y con Gustavo Nig, que es hijo de chinos. Ellos dos siguen haciendo esa revista aún. Y por otro lado yo venía estudiando psicoanálisis con un grupo La Aldea, que lo comanda Beatriz Taber, que es discípula estudió con Mazota en Londres. Así que eran dos vertientes, y en algún momento me enteré que Lacan había tenido los encuentros con Chen. Lo que pasa es que, como siempre, uno empieza a tirar de la cuerda y el primer sorprendido con lo que encuentra allí es uno. El otro día contaba que justamente saber que Lacan le lleva a Chen, porque lo estudié, lo investigué, hice trabajo de campo, que le lleva 3 libros que son el Tao Te Ching de Lao Tse, Mencius, un discípulo de Confucio respecto al camino del medio, el especialista en el camino del medio,
Ishitao, que es el dibujante, El pintor, El el calígrafo, calígrafo. Sí, sí. el tratado del monje Calabaza Amarga. Mm. así se llama. Exactamente. Exacto. Y yo tenía los 3 libros en mi biblioteca y dije, bueno, no me queda otra que ponerme a trabajar. Así que así fue, un poco con esa cosa azarosa, ¿no? Pero la azarosa de cosas que nunca sabía que se iban a poder mezclar esos dos intereses, el mundo literario chino y el mundo del psicoanálisis. Por supuesto que, como yo siempre lo aclaro, no soy ni sinólogo ni psicoanalista, soy alguien que figonea, ¿no? Que pispea esos mundos. Eso se parece mucho a ser psicoanalista. Sí, sí, al hallazgo casual también en ese claro que sentido, sí. ¿no? Y apareció así, después fueron como, no sé, no lo podía soltar. Este libro, el problema que tuve es que como investigando me copaba tanto, investigando me costaba muchísimo terminarlo, soltarlo, porque de hecho tuve hallazgos que lamento no haberlos puesto en el libro, ¿no? Pero bueno, porque... ¿Podés contar alguno de esos que quedó afuera? Mira, por ejemplo, el concepto de que el pasado está para los chinos adelante, tener tiempo para un chino no es un joven, es un viejo. El que tiene tiempo en China es un anciano, porque lo tiene por delante. También parece que hay tribus, los tribus del Como norte decía argentino. recién la letra del indio, empiezo por el final y termino por adelante. Exactamente. Entonces, bueno, eso fue un hallazgo increíble porque eso lo dice Chen en la traducción de un poema donde se ven problemas. O, por ejemplo, enterarme que en la caligrafía china, cómo se arma la palabra, en la palabra, si vos tenés la palabra, cómo se arma la palabra, que tenés tenés tierra en China, ¿no? Estudié un poquito caligrafía, poquito. Voy a retomar. Y si tenés pequeño, ellos arman la palabra templo. O sea, un templo, ellos no son religiosos. La religión para ellos es la cultura, en general, 90%. Entonces, un templo es una tierra pequeña. Quien logra tener una tierra pequeña tiene su propio templo. Y le agregan el indicativo hablar. Entonces queda hablar en el templo. ¿Qué te puede dar, Florentina? ¿Qué puede dar eso? ¿Qué palabra china puede dar? Hablar en el templo, poesía. Se me escapó, eso lo hubiera puesto en el libro, por supuesto. Bueno, pero son esos efectos también, ¿no? Sí. Que a lo mejor ese hallazgo no hubiera llegado si no hubiera sido por el proceso del libro. Pero digo, porque, bueno, viniendo del palo del periodismo, digo, ¿no? Como Claro. que hay algunas cuestiones que ya desde el libro, desde todo lo que vos vas recorriendo, yo le cuento a nuestra audiencia que además el libro está escrito de una manera exquisitamente poética y que no hay absolutamente ningún capítulo que no tenga alguna referencia incluso a lo que encontrás en el campo sobre el que investigás, ¿no? Porque, por ejemplo, hablas del tango y uno podría decir, claro, ¿cuál es esa relación, no? O, por ejemplo, que un capítulo empiece si el poeta y la broma se cruzan, arde Troya, ¿no? Esas frases que digo, uno lo que encuentra acá, o por lo menos mi experiencia en leerte, fue efectivamente ese punto donde creo yo, no sé, decime qué pensás, pero si el cruce que pudiera existir entre Cheng y Lacan, sobre todo en la época en la que Lacan se acerca a Cheng, recordemos que no es en cualquier año, ¿no? Es en 1969 que empiezan sus encuentros, en donde para Lacan implicaba simplemente hacer un cruce de calle, pero terminó cruzando al origen de otra lengua, ¿no? Me parece que ese cruce no es menor. La cuestión de lo disruptivo ahí, ¿no? Cómo la poética se instaura como una crítica del sentido, como algo que lo viene a hacer estallar, ¿no? Y que en todo caso hay algo de la poética que pulveriza el sentido establecido, ¿no? En ese sentido me parece que Cheng, no sé, la experiencia de haber leído la escritura poética china, ¿no? Ese libro tan emblemático y que me parece que en algún punto también para los psicoanalistas es un libro muy, muy interesante. Se encuentran estos modos. Yo te he escuchado hablar de la métrica, te he escuchado hablar de la lógica del haiku, pero lo que quiero preguntarte es, ¿cómo pensás el haiku como occidental? Lo que pasa es que, sobre todo, lo que pienso es lo que me divierte, ¿viste? Yo creo que ellos se divertían mucho en esos encuentros. Me parece que le rompió la solemnidad posible a Lacan. Lacan se sentía no escuchado, esto también lo descubrí después. Y yo creo que acá el tema fundamental es que si en periodismo
si no te divertís también se nota en lo que escribís. Y sobre todo que en un diario yo fui fundador de Página 2 y después fui fundador de la revista Viva. Vos en la revista Viva tenías 10 notas fuertes, de 12, 10 páginas cada una. Y para competir, entre comillas, que la gente te lea, vos tenías que convertir cada párrafo en no aburrido. Lo primero es no aburrir en periodismo. Lo primero es no aburrir. Así que yo cuando encaro un libro no lo encaro de manera distinta. Yo tuve la gracia de trabajar con Hellman, con Tomás Eloy Martínez, con Lía Levitt, y eran personas que vos no la veías haciendo una diferencia entre lo que escribían en la casa, en un poema, o lo que le tocaba escribir en la diaria del diario. Miguel Briante, Osvaldo Soriano, que fue quien me llevó a Página. Entonces, bueno, uno aprende de eso, que cada momento de escritura es un momento que tenés que darle la mayor, poner el cuerpo de la mejor manera para entregar algo, porque por algo estás ahí, tenés un espacio que mañana te van a leer, no te digo, pero en Página eran 80.000, en Viva eran 4 millones de lectores, una locura. Entonces, bueno, uno tiene que saber que va a dar tiene que dar lo mejor, no te queda otra. Dejar todo en la cancha. Sí, sí. Y si vos, por ejemplo, tuvieras que decir, bueno, en algún momento del libro te metés con esta cuestión de que ninguno de los dos ha salido indemne de haber conocido al otro, ¿no? De haber tenido las marcas el uno del otro. ¿Podrías contarle a nuestra audiencia cuáles son para vos esas marcas que en Cheng quedaron de Lacan y en Lacan de Cheng? Bueno, justamente estás cavando en el hielo que no se ve del iceberg, porque el libro tiene el chiste de que cuando ellos se reúnen casi desaparece la narración. Yo quería dejar eso justamente en la intimidad de ellos dos. Igual no te olvides, vos lo sabés, que Chen vuelve a Vacío y Plenitud, que es el primer libro que le dedica a Lacan después de los encuentros con Lacan y después de la escritura poética china, que es el libro por el cual él deja a Lacan y lo abandona a Lacan. Y en ese libro él está primero dedicado a Lacan y primero fue uno de los libros que Lacan le lleva, el libro de Gitao. O sea, él toma el vacío en la caligrafía y en el dibujo de Gitao a partir de que Lacan se lo lleva. Y Lacan, no sé, ahí ya no me quiero meter tanto, pero supuestamente lo que siempre se dice, lo que me han dicho los psicoanalistas que saben del tema, es que fue la etapa más productiva de Lacan, sin duda, esos años. Entonces, bueno, ahí hay que rastrear, ¿no?, los hallazgos de Lacan de esos años y descubrir que todo el tiempo estaba el chinito ahí apuntalando cada cosa que Lacan estaba investigando. Lacan esos años se lo dedicó casi plenamente a la investigación con Chen. Es la famosa frase de Lacan, ¿no? Si alguna vez soy lacaniano es porque alguna vez estudié chino. Alguna vez. Se lo dice mientras Chen está ahí en la cuarta fila, ¿no? Porque en esos días se encontraban todo el tiempo. No sé si es más o menos claro, pero es por ahí la cosa, ¿no? Sí, sobre todo porque viste que hay una frase que finalmente Lacan termina diciéndole a Chen en el último tiempo, cuando le dice, bueno, usted seguramente sabrá que supo hacer del vacío, ¿no? Ese punto de encuentro ahí donde se trataba de un chino afrancesado, lo voy a decir, ¿no? Como, y de un francés, digamos, con estofa china, ¿no? Ese punto de encuentro que en todo caso Lacan supo leer ahí, que creo yo que le permitió construir uno de los términos, diría yo, más importantes de su enseñanza, de la última enseñanza, o de lo que se llama la última enseñanza, que es el concepto de litoral, ¿no? Ese litoral que en todo caso dice la anécdota que él, regresando de su último viaje a Japón, sobrevolando la estepa siberiana, ve, ¿no?, en ese territorio algo que no le parecía para nada una frontera y sí un litoral, porque no solamente separaba, sino que también empalmaba, ¿no? Y ahí sí, porque el tema de ahí sí que podemos, no quería ponerme muy denso en teorizar, pero ahí sí se puede investigar. No te olvides, Florentina, que el primer libro que le lleva es el Tao Te Ching de Lao Tse, y la primera línea de Lao Tse de ese libro es que todo lo que podemos nombrar no es el Tao. Es, si querés, un concepto del litoral, de borde, de que rodeamos eso, pero no podemos meternos allí adentro. Bueno, te imaginás, ahí aparece el peso que pudo haber tenido para Lacan Chen, ¿no? No tanto Chen, sino el poder
trabajar con un chino que tenía su lengua madre con esos libros y volver a revisitarlos. Lacan tiene 2 viajes con China. El primero es un viaje casi como refugio, como fue mi primer viaje con China también, porque yo empecé a estudiar con Wang Xin, que era un chino que me enseñó algo de Tai Chi y algo de caligrafía china cuando estaba en página, 88, 89. Y fue una especie de, en Lacan fue una especie de refugio. En la época de la guerra. En la época de la guerra de París ocupada, ¿no? Y después tiene la otra visita en el 69, ya un figurón, había pasado el Mayo francés, él había quedado impecablemente ahí, no se había rozado con el Mayo francés, y además había tenido algunos achaques cercanos y dolorosísimos familiares que lo vuelven al mundo chino. O sea, el de todo, vos fíjate, a los 69 años, 68 años, uno está en la edad, es la edad que yo tengo ahora, no lo había pensado, en el cual uno, digamos, no le queda otra que recapitular los momentos en que, ¿cómo decirlo? El espíritu te lleva de la mano. Y él que retome a lo chino a los 68 años, cuando ya es hora de recapitular, es decir, de todo lo que estudié, todo lo que Lacan, sabemos, ustedes saben mejor que yo, todo lo que había estudiado, lo que había cruzado disciplinas por todos lados, pero con la que se queda al final es con la China. Es raro, ¿no? Con el mundo de la escritura china. El mundo de la escritura china lo debía fascinar, como hoy mismo nos fascina a nosotros saber que si tenés un árbol y tenés una persona, el dibujito del árbol y el dibujito de la persona te da siesta o descanso, digamos. Te sacude aún hoy todavía, ¿no? Entonces, todo eso, estas cuestiones son muy ricas para un periodista curioso. Yo voy a dejar instalada una pregunta para que nos la contestes después de nuestra tanda musical, y tiene que ver con uno de los títulos, al menos creo, de, no sé si llamarlo capítulo, pero que dice así: los grandes libros siempre dicen palabras de despedida. Cuando regresemos de nuestra tanda musical, me gustaría que nos cuentes por qué ese título. Gracias. Enseguida sí, volvemos. No. Bueno, aquí los seguimos. Ojos ciegos bien abiertos. Con nuestro Patricio Rey y los redonditos de ricota. Bueno, habíamos dejado pendiente una pregunta. La despedida. Mirá, yo creo que, como decíamos con lo del haiku, todo texto es definitivo. En realidad todo no se puede vivir en borrador, o sea que no hay reescritura posible sobre el vapor de la ventana ni en el papel más blanco, ¿no? Esto que vivimos ahora, ¿cómo hace? No se puede, es definitivo también. Entonces, cuando escribís tenés más sensación, tenés más chance, porque la reescritura te da la chance de la corrección. A mí me interesan mucho los planos de la escritura. Te va a interesar esto también, porque creo que Lacan trabaja sobre los tres, algunas veces sobre los 3 planos. A mí me interesó mucho como periodista, y por eso hablábamos del despertar, para no fallar a lo que habíamos convenido, en el sentido de que alguien pudo haber leído. En la previa a sentarte a escribir, lo que vos hiciste, investigar, ya sea con gente, porque si sos periodista tenés que hacer una entrevista o salir de viaje, en la previa a la escritura ya el cuerpo se te despabila. Vos estás buscando material de escritura, o sea, de todo lo que ves decís, esto es un párrafo, me quedo charlando 3 horas con este viejo que me va a dar 30 líneas para la nota, o sea, entonces a mí me interesa mucho en la previa de la escritura, que es todo lo que sea, o si es académico, si es investigación, o si es campo, que es lo que siempre me ha gustado más en el periodismo, y por eso soy un agradecido a la profesión. Después tenés el momento de la escritura en sí mismo, otra vez puro cuerpo, puro definición, pura situación límite, no hay puro borde, puro litoral. Lo que escribí sale mañana publicado, jugátela, ¿viste? Chau. Y después tenés en el caso de con mayor tiempo la posibilidad de reeditar, de leerte en voz alta, de corregir. Pero ¿qué pasa? De hecho mi trabajo es ahora, ¿no? Acompañar a la gente en ese último proceso, porque la gente escribe y en general se enamora de lo que escribe.
Y en general no hay que enamorarse de lo que uno escribe, hay que ser el primer enemigo de lo que uno escribe para poder seguir retocándolo. Entonces, esas 3 instancias, en las 3 instancias hay una despedida. Y digamos, es inevitable eso. Qué interesante, porque vos sabés que hay un libro sobre la poética china que es de Fenollosa y Pound, que justamente lo que plantean es esto, ¿no? Que el que escribe, o el sujeto, podríamos decir, no es el agente de la escritura. Y esto me hace acordar a una pregunta que en algún momento Chen refiere con respecto a esta idea de que Yitao replicaba montañas. Y en algún momento parece que alguien le pregunta, ¿no? Elogiando su manera de copiar, perfecta, ¿no? ¿Cómo hace usted para pintar tan fidedignamente una montaña? Y él contestaba cosas como: yo no pinto la montaña, yo me vuelvo la montaña, ¿no? Digamos que hay una relación muy especial entre sujeto y objeto, ahí donde en todo caso el sujeto no termina siendo el agente, sino en lo que se convierte como acto, ¿no? Me parece que en esto que estás trayendo hay algo de eso, ¿no? De ese acto que hace que a un tiempo que no podríamos pensarlo sino en gerundio, ¿no? Es un siendo eso, o es un haciendo, sí, ¿no? o un desaparecer casi. También, claro. Es casi un desaparecer en el sentido de... Yo tuve, te voy a decir, la gracia de ver escribir a Juan Gelman. Juan Gelman, una nube, ¿viste? Frente a una máquina, todavía máquina de escribir en página 12, y era como, te dijera, se volvía una especie de nube, además que fumaban, y se fumaban las redacciones, pero una nube mucho más metafórica, te estoy hablando. Hay un desaparecer en esa línea, en el libro de poemas mío hay un poema final donde yo digo, eso no lo conocéis, voy a tratar de conseguirte, se me acaba, voy a tratar de imprimir de nuevo porque no tengo más. Pero la última línea, a ver si no soy solemne y podemos hacerlo livianito, dice esto sencillamente: hundo mi copa antigua en el mar del lenguaje, la retiro vacía. Ahí terminé el libro de poemas. Es el último poema del libro, o sea, como no tenía más que decir en ese libro. Bueno, hay algo de eso, de que hay algo de que en el tema de irte en el texto te evaporaste. A un amigo mío que se llama Hernán Firpo, que escribe novelas y escribe periodismo, dice: me estoy escribiendo encima, Camilo. En las redacciones me decía: ¿cómo venís, Hernán, con el cierre? Me estoy escribiendo encima. Bueno, algo de eso hay, uno desaparece un poco, ahí es el mejor, son los mejores textos cuando no está más que eso, ¿no? Está el deseo, sí, de que el otro esté con vos ahí, de convocar algo, de saber que hay un lector. No, todos los textos son cartas, en el fondo son cartas a alguien, a una ausencia. Es el enigma de una ausencia. ¿Y a vos qué fue lo que te acercó o por qué el psicoanálisis en tu vida? No, bueno, porque yo me atravesé el psicoanálisis como paciente, muy agradecidamente, porque estoy casado con una psicoanalista que es mi editora en este libro y mi acompañante en todo lo que es la editorial también. Estamos juntos desde hace 25 años, y porque creo que es un lenguaje en el cual, o es uno de esos dispositivos mágicos que hemos encontrado los seres humanos para ponernos a conversar en serio. Es raro, yo hice muchas entrevistas, y lo mejor que pasa en la entrevista es cuando el entrevistado se olvida que vos lo estás entrevistando. Pero el peso de que, por ejemplo, ahora estamos hablando y sabemos que esto va a tomar estado público de alguna manera, bueno, hay que sortear eso. En cambio, en el dispositivo que ustedes conocen, que es el psicoanálisis, el secreto es el arma base, ¿no? La complicidad, la intimidad que se puede armar ahí. Es un dispositivo de conversación maravilloso. Y del tiempo que hablabas hace un instante, pensaba en esta cuestión de lo que lo hace fugaz, ¿no? De esa fugacidad que tiene el haiku, y que qué diferente que es el tiempo medido en Occidente, ¿no? Y pensaba también en esa relación de que un haiku opera en la captación de un instante, y es que después de ese instante uno no se puede seguir imaginando qué va a pasar, ¿no? Yo te voy a explicar, si querés, que
cómo yo empecé a trabajar el haiku, que me parece interesante también. Tenía tuve un maestro en la vida que se llamó Ricardo Gilaber, con quienes estudiamos medio casi, ahora lo voy a contar públicamente por primera vez, casi una lectura vivencial de Carlos Castaneda. En ese momento estaba de moda, en los 70, 80, estaba de moda. El libro de Don Juan. Exactamente. Las enseñanzas de Don Juan. Las enseñanzas de Don Juan. Entonces me dice, bueno, vamos a escribir haikus. Yo nunca había escrito ningún haikus. Entonces estábamos con una mesa blanca en un parque, y entonces puso una hoja y nos quedamos esperando, medio un silencio tremendo. Entonces, silencio, digo, yo miraba, ¿qué nos va a pasar? ¿Dónde va a aparecer el haiku? Entonces pasa un pájaro por encima de nosotros y deja la sombra sobre la mesa. Entonces Ricardo Gilaber dice, solo la sombra del pájaro que vuela se apoya en tierra. Viste, el haiku es lo que está pasando delante de tus ojos ahora. Entonces, lo que pasa que captarlo y bancarse que sea un instante definitivo, lo que decíamos antes, que todo texto es una despedida. Sí, dramático, pero también descomprimir, porque bueno, la vida es lo más maravilloso que tiene, es eso. Mirá, estamos despidiendo al señor que nos enseñó la elegancia de la despedida, ¿no? Así que, pero tiene su peso. Cuando hablábamos cuando conversamos sobre la entrevista y yo te hice la invitación y pensaste en el título, ¿no? La escritura como estado de atención. ¿Por qué pensaste en ese título? ¿Por qué te parece que la escritura es un estado de atención? Por lo que te decía un poco antes, ¿viste? Porque yo soy un agradecido. Yo quise ser jugador de fútbol. A los 12 años me di cuenta que no iba a llegar a ningún lado, o sea que iba a poder jugar en la primera de algún equipo de Mar del Plata, pero no iba a poder ganar la vida de eso, y empecé a mirar mucho más a los periodistas cercanos. Y cuando yo vengo a estudiar a Buenos Aires, vengo a ser periodista deportivo. Por estas cosas que la vida te lleva, nunca hice periodismo todo, terminé como editor de teatro y crítico teatral en Clarín, pero nunca pude hacer periodismo deportivo. O sea, la vida te lleva para cualquier lado. Y en ese contexto soy un agradecido a poder, lo que te quiero decir es a formarme en público. Yo de verdad me formé en público. Yo hice la segunda nota que hago en mi vida es a Moria Kazan, para el Diario Popular. Entonces, bueno, no sé lo que era Moria Kazan a los 32 años. En el Tabarís, se desnudaba delante mío y decía, perdóname chiquito, me tengo que cambiar para volver a entrar. Bueno. Y vos no la perdonabas, obviamente. Mi jefe me dice, lee las cartas de Henry Miller y con Anais Nin para escribir. Y léete a Truman Capote lo que escribió sobre Marilyn Monroe, ¿viste? Esa tarde busqué los libros, bueno, yo. Entonces escribo una arranque nota que yo estaba contentísimo sobre las beldades y las formas de esta mujer y los relámpagos que generaba a su paso y qué sé yo, y pongo porque la blonda no sé qué, Moria Kazan. Entonces mi jefe me llama y yo, ¿por qué blonda? No, le digo, porque así le decía Truman Capote a Marilyn Monroe. Claro, porque blonda es rubia. Yo me quedé, ¿viste? Entonces yo digo, acá, ¿dónde tengo que renunciar? ¿Dónde firmo la renuncia? Me da vergüenza. Y me dice Cacho Novoa, un maestro del periodismo, me dice, no, Camilo, lo único que tenés que saber es que nunca uses una palabra que no estés seguro de su significado. Bueno, maestros así en periodismo te encontrabas a diario. En una redacción, yo empecé a laburar de cadete en la redacción de Villiquen, donde Dolina era el que hacía las publicidades, Juan Sasturain trabajaba ahí, Laura de Betach, que todavía sigue produciendo textos memorables, Enrique Pinti colaboraba con El Mono Relojero. Bueno, eran escuelas, ¿viste? Son grupos humanos que se forman en las redacciones, que llevan adelante un proyecto, ni hablar en lo que fue en Página. En la revista Libre trabajé, y ahí estaba el Turco Asís, estaba Juan Martini, un escritor descomunal, Vicente Batista, Mansur, Matilde Sánchez, que ahora manejó el Eñe
la revista Eñe, bueno, está lleno de gente que escribía, gente que hacía, y se respetaba mucho la escritura en las redacciones de antes. O sea, el que escribía bien y podía llegar un poco más tarde, podía ir, viste, desaparecer 2 días y dar, estoy un poco deprimido. Bueno, en total escribía bien cuando venía con el texto, eso se valoraba mucho. Y bueno, así me formé en público, eso estaba diciendo, te estaba tratando de explicar la importancia que tuvo para mí la escritura en este desarrollo, como para mí escribir es como salir a correr, porque son 45, 50 años que vengo haciéndolo a diario. No es un tema ponerme a escribir, no hay ninguna idealización de eso, ¿viste? Es como amasar pan y tiene que ver con eso. Cuando mejor lo pensás así, mejor te salen las cosas, ¿no? Y sobre todo de un acto tan complejo, ¿no? Porque uno escucha gente, incluso me incluyo, que dice, no, yo no sé escribir, no sé cómo hacerlo, me cuesta mucho, ¿no? Que algunos pocos pueden y otros no, ¿no? El maestro Cartoon dijo, estuve en un taller, en un seminario que aconsejo a que lo quiera hacer de vez en cuando, lo hace dramaturgia de emergencia, son 3 horas de Cartoon, lunes, martes y miércoles hablando sin parar 3 horas, y no te deja preguntar casi nada, porque tiene que decir. Entonces explica lo que es la diferencia, que él lo ve como un oficio. Él lo ve como un oficio la escritura. Entonces, primero sos aprendiz. Después, si te va bien, sos oficial. Y después la maestría al final del camino, dice él, ¿viste? Y dijo una cosa en el último maravillosa. Dijo que se encontró los cuadernos de 4º y 6º grado, y el de 4º era mejor que el de 6º, y se dio cuenta que eso había pasado porque la maestra de 4º tenía un cuaderno borrador y un cuaderno editado, que donde el viernes pasaban todo a ese cuaderno por si venía la inspección, el que mostraban era el cuaderno B. Y él decía, ¿cómo? Yo en 4º aprendí mucho más que en 6º, porque en 4º editaba lo que yo producía. Bueno, eso en periodismo es muy común, vos tenés siempre un editor a quien le respondés, o a 2 o 3 a veces, y la gente tiene que aprender eso, que no, lo que escribe no es siempre brillante. Ojo, a veces sí, puede ser que te salga, que te baje el duende y que seas genial, pero en realidad lo que hay que hacer es después laburar. Lo que hay que laburar es con la misma pasión con la que escribiste. Que la corrección, toda escritura, y esto no sé si no lo dice Lacan, toda escritura es reescritura en ciernes. Sí. Toda escritura es reescritura en ciernes. En el momento de la escritura, otra vez, Cartoon ahora, fluís. Pero después tenés que saber que, bueno, hay que emparejar esa cosa fluida que te salió, la tenés que maquillar. Sí, la escritura es tachadura. Básicamente. Pero, si puedo. Claro. No, porque me quedé pensando, vuelvo a Chen, a François Chen con Lacan, porque una duda que yo tengo desde hace mucho es, ¿cuánto realmente podemos entender nosotros occidentales de lo que hacen los orientales, ¿no? De cómo viven ellos la escritura, una escritura tan distinta, de cómo viven ellos todo un imaginario, en el mejor sentido de la palabra. Y en ese encuentro seguro que hubo una transmisión recíproca y hubo marcas recíprocas, pero me preguntaba si no habrá sido, y que me gustaría saber tu opinión, justamente por encontrar cada uno lo que no se podía transmitir ahí, ¿no? Lo que era incompatible, intransmisible entre dos lenguas, 2 escrituras, dos modos de pensar la vida, me parece, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que los dos encontraron su litoral, ¿no? Sí, en ese sentido. En ese sentido seguro. Ahora, yo no soy escéptico respecto al cruce de ambos mundos, digamos. Yo creo que te deja montones, sobre todo cuando lo haces de modo vivencial. Quiero decir, no es de modo intelectual, es de modo vivencial. Yo creo que cuando Lacan, porque lo reconoció públicamente, veía ejercer la escritura, la caligrafía china a Chen, se hundía en un silencio, porque no se puede hacer caligrafía china si no es desde lo más cercano al silencio, desde lo más cercano al litoral, desde lo más cercano al vacío. Entonces el tipo debía estar impactadísimo. En ese sentido creo que por un lado viste que Oriente y Occidente son como
como los conjuntos que estudiábamos de chicos en matemáticas, ¿viste? Y cuando se cruzan tenés Medio Oriente, que es un polvorín. Entonces, me parece que la condición humana, si queremos evolucionar, tenemos que perder ese pánico escénico de que no hay nada del otro lado que podamos aprender y ver qué podemos cotejar y qué podemos discutir y qué podemos tomar y qué podemos desechar, porque es otro mundo, es realmente otra manera de pensar. Pero algunas cosas cada vez se parecen, me parece a mí también más. Los chinos se están occidentalizando muchísimo, y entonces si nosotros no nos chinizamos, Sí. vamos Achinamos. a padecerlo, ¿eh? Incluso porque creo que ahí cuando Leo decía, bueno, cuáles son las cuestiones que habría que entender o no, ¿no? Yo pensaba, quizás es desentender, Sí, ¿no? sí. Como deconstruir algo, y sobre todo en mi experiencia yo diría que tiene que ver con cómo se sostiene en el pensamiento occidental la figura de la contradicción. Bueno, vos viste que para ellos los chinos no entienden la lógica nuestra, de que si A es A, no puede ser B, y si B no. Ellos tienen el yin y el yang, donde se complementan todo el tiempo. Ellos saben que a esta hora, 11 de la noche, ya empezó el día. La semilla del día ya está arrancando. Si vamos hacia ahí. Entonces, bueno, la verdad que no tomar alguna de esas concepciones que son de una cultura milenaria, y que no te olvides que estos 200 o 300 años que ellos cayeron por diversas cuestiones económicas y políticas, guerras internas, la ocupación inglesa, la invasión japonesa, pero ellos, tanto la India como China, fueron potencias donde se descubrió desde el tallarín a la pólvora mucho antes que en Occidente. Seguro. No es que no fueran potencias mundiales. Bueno, ahí estamos tratando de... hay que ver, No, para por mí eso no hay yo que pelearse. No, para nada. Y no creo que no pueda haber en ese litoral un cierto trasvasamiento, por supuesto. Sí, Pero sí. decía esto de que también eso nos hace por ahí reconocer, Lacan lo dice por ahí, ¿no? Uno no conoce la lengua propia hasta que no se encuentra con otra lengua. Y lo extraño de la lengua propia, la extrañeza no del oriente, sino la extrañeza de lo que uno tiene, de lo que Sí, uno sí. cree Bueno, que es. viste, Derrida decía, ¿no? Ser un extranjero en su propia Sí, lengua. sí, sí. Escribir es ser extranjero en la propia lengua, ¿no? Ajá. Decía Derrida. Sí, sí. Bueno, sí, pensaba que es lo único contrario a la muerte, ¿no? Para mí, al menos, tiene que ver un poco con eso, sí. Y sobre todo, viste que François Chen tiene un libro acerca del alma. Del alma. Y sobre eso también te quería preguntar un poco, tomando la pregunta de Leo, ¿no? Esta noción, el alma, que también tiene una lectura diferente para Oriente y para Occidente, viste que es un intercambio epistolar que él tiene, ¿no? Y que sobre eso va fundando. Mirá, lo lindo acerca del alma, cómo él cuenta por qué lo escribió. Él va en un subte en París y se le acerca una mujer y le dice: ¿usted es François Chen? Sí, soy. 80 debía tener, en ese momento 85 debía tener. 84, 85. Y entonces le dice: yo estuve en una conferencia suya hace 22 años y usted dijo que en algún momento iba a escribir sobre el alma. Y estoy esperando ese libro. Llegó a su casa y empezó a escribir acerca del alma. Es difícil el concepto del alma, explicarlo si no estamos en términos de misticismo, pero para los chinos el vacío es femenino, es yin. Vos fíjate que los científicos ahora están estudiando que los agujeros negros, lo que gravita sobre lo que podemos tocar, lo concreto, es muchísimo más extenso que lo que es concreto. En el universo el 90% son agujeros negros y apenas el 10% son... Bueno, ellos le dan el carácter femenino a eso. El alma es algo que... El alma, ¿cómo decirte? Es el nogal en la nuez. Nosotros no comemos una nuez. Bueno, si la plantamos y la ponemos semilla, por ahí tenemos un nogal. Es algo medio en el sentido de... es lo más práctico y lo más abstracto del mundo, el alma. Se me acaba de ocurrir eso, pero es verdad, es lo más abstracto del mundo, pero es hacia donde... El alma es lo que nos dejó el indio de regalo, para volver
sobre los que nos está tocando ahora. Y escuchame una cosa, estuve escribiendo algo sobre el indio que decía así, él lo sabía, ¿no? Pero el barco pasa, pero la estela es indomable. O sea, el barco pasa y uno ve la figura, el barco, lo concreto pasa. Ahora, la estela es muchísimo más grande que el barco. Ujú. Ese es por ahí es el... Para explicarlo con metáfora, el tema del alma, ¿no? El barco sería lo impermanente. Sí. Para mí, por ahí las telas... La estela. La estela. La Bueno, pero el estela barco se también. Claro, el deshace. barco también, claro. El barco se va, pero la Exacto. estela se hunde en el mar. Sí. ¿Mm? Y bueno, y Chavez, que era bastante chino en su escritura a veces, Edmond Chavez. Ujú. él decía, lejos del puerto, el barco crece. Lejos del puerto, el barco crece. Lo que es al revés, ¿no? Pero en la inmensidad, el barco es todo, ¿no? Sí, que aparte tiene ese poder enigmático y misterioso, diría yo, que tiene incluso la estructura del koan, ¿no? En sus orígenes, digo, Claro. en el haiku hablamos de Japón, pero me parece que hay algo ahí también que conecta con ese decir un poco de acertijo y otro poco de lo que no se puede comprender o de lo que no se puede responder comprendiendo. Y bueno, ahí Ricardo Chilaver decía eso, ¿viste? Decía, que también lo cito en el libro que él tenía ese koan, mi amigo el que me enseñó el haiku, que me decía, a ver, y yo le decía estas cosas, bueno, ¿qué es el alma? ¿Qué es eso? Bueno, ¿quién te late el corazón? Mm. ¿Quién te late el corazón? Me decía. Esas cosas que el koan te deja como en un plano de silencio, ¿no? Ujú. También el haiku, pero desde la belleza. El koan es más desde lo paradojal. Claro. Sí. Y a Lacan le encantaban también los con. Ujú. Sí. Bien, bueno, el tiempo es tirano también en la radio, ¿Cómo no? Camilo. No, pero le hemos pasado lindo. Muy Nosotros lindo. sí, no La sabemos, hemos- vos espero que también, Por nosotros la supuesto. pasamos muy bien. No, por supuesto, espero no Agradecerte profundamente esta visita. Las puertas de Pulsión de Radio están abiertas siempre para vos. Es un gusto escucharte, así que muchísimas gracias por haber venido. Nosotros nos vamos a una tanda comercial de la radio y enseguidita volvemos. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, muy bien, estamos de regreso. Vamos a tener un viajecito ahora muy relámpago y rápido hacia la ciudad de Rosario con nuestro rincón de los libros, nuestro querido Germán Armando, una sorpresa y algunas otras yerbas. Lo escuchamos entonces. Muy buenas noches, amigos de Pulsión de Radio. La alegría de saludarlos nuevamente desde la ciudad de Rosario, Germán del Juguete Rabioso Libros. Un abrazo muy grande a la mesa, Florentina, Diego, Gabriel y por supuesto a toda la audiencia. Ya pasó casi una semana, pero creo que no podíamos comenzar este espacio de libros sin hacer una referencia al fallecimiento del Indio Solari. Creo que seguimos aún conmovidos por este hecho. No hay nada que yo pueda decir sobre el Indio que no se haya dicho en estos días, e incluso seguramente en este mismo programa, sino simplemente sumarme al recogimiento y sobre todo a la admiración de lo que su arte significó y va a significar para tantos de nosotros, atravesando tres, cuatro generaciones, todas las clases sociales. Bueno, un fenómeno realmente significativo y que me parece que al margen del lamentable tratamiento oficial, o más que tratamiento, habría que decir del destratamiento, al margen de eso, los argentinos creo que supimos despedir a este grandísimo artista. Nuestra cuota de homenaje va a ser entonces repasar muy rápidamente lo que el Indio nos dejó, más allá de su música, y siempre fue un fenómeno que excedió claramente lo estrictamente musical, lo que el Indio nos dejó en términos de libros, que fueron varios libros. En el año 2017 publicó Escenas del Delito Americano. En el 2021, La vida es una misión secreta. Los dos son cómics. La influencia del mundo del cómics en su estética es muy notoria. Pero seguramente el libro que por siempre quede asociado a su figura será Recuerdos que mienten un poco.
un libro de memorias monumental, son casi 900 páginas. Es una larga conversación con Marcelo Figueras que se extendió durante 4 o 5 años y bueno, hay un repaso de todo su itinerario, toda su obra, un libro absorbente, apasionante y seguramente el camino más directo para encontrarse con el indio. Si tenemos que elegir un libro sobre los redondos, privilegiaríamos Fuimos Reyes, de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono. Elijo este libro porque es el que constituye quizá el retrato más logrado de los Redonditos, es una historia completa de la banda, pero sobre todo una reconstrucción muy vívida de sus orígenes, del entorno en el que emerge esa ciudad de La Plata de los años 60, 70, la psicodelia, los beatniks, la cultura hippie, la efervescencia política, toda esa riquísima mixtura que siempre se da en derredor del mundo universitario y obviamente que La Plata es una ciudad emblemática en ese sentido. Bueno, todo eso está muy bien plasmado en este libro, que está armado en base a numerosísimas entrevistas a testigos y protagonistas de esa escena, por supuesto Sky, la Negra Poli, Rocambole, los hermanos de Sky, la familia Bailinson, Willy Crook, el resto de los músicos y por supuesto el propio Indio Solari. Pero quizá entre las voces con que está tramado el libro, la del indio sea seguramente algo reticente y fue precisamente la publicación de este libro lo que terminó de impulsar al indio, que lo recibió con cierta distancia y frialdad, lo que lo terminó de impulsar a querer escribir sus memorias, dando lugar a este libro que comentábamos, Recuerdos que mienten un poco. Entonces, si reunimos estos dos libros, que a su modo establecen un contrapunto muy interesante, tendríamos de algún modo todo el universo ricotero completo. Bueno, y por último, un libro que no quisiera dejar de mencionar porque se consigue en librerías, lo publicó Gourmet Musical. Se trata de La última noche de Patricio Rey, que recoge una entrevista muy linda al indio, a Sky y a la Negra Poli, a los tres juntos para la revista La García. Fue la última entrevista, digamos, de la banda en armonía. Son más de 3 horas de conversación sobre las cuestiones más variadas. Esto fue en octubre de 2001 y muy poquito tiempo después la banda se separaría definitivamente. Bueno, cerramos acá el capítulo del indio y pasamos rápidamente a las novedades de psicoanálisis editadas en la ciudad de Rosario, donde lo más destacable es el libro Lenguajes literarios, bisagras desde una perspectiva psicoanalítica y esquizoanalítica, publicado en Rosario por Editorial Endoxa. Pero para no seguir aburriendo hablando tanto, tenemos la suerte de poder conversar directamente con Miguel Ángel Gómez, que es el compilador del libro. Muy buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Pulsión de Radio. Muchísimas gracias por este contacto con esta audiencia tan convocante. Bueno, Miguel Ángel, ¿con qué podemos encontrarnos en este libro? Lenguajes literarios, bisagras desde una perspectiva psicoanalítica y esquizoanalítica, es un libro cuyos autores navegan por el estado insondable de la conciencia erótica, donde las preguntas de los autores giraron en torno a potenciar esas inquietudes, hacer una lectura que permitió escribir a partir de esa inadecuación entre el deseo y el amor, entre el crédito y la deuda, entre la apuesta y la traición, entre la negación y el encubrimiento, entre otras cosas. Quiero recordar que este libro fue una continuidad de un proyecto iniciado hace unos años atrás, donde se privilegió el análisis que hace Freud a partir de la obra brillante del escritor noruego Henrik Ibsen, me refiero a La casa de Rosmer. Esa obra inicial, a partir del análisis que Freud formula en Los que fracasan al triunfar, nos invitó a descubrir esa relación asociada entre la conciencia erótica y la base fundante entre la culpa, la necesidad de castigo y la evitación. Y en este momento, a propósito de los momentos sociales que estamos viviendo, la universidad no se apaga y nosotros suscribimos a las palabras anunciadas también hace un tiempo por el señor rector de nuestra universidad y hemos impulsado esta acción de carácter colectivo con una planificación y organización que sintetiza la potencia y la cultura de los japoneses. Digo, es un acto también a la japonesa porque supone también que la cultura oriental
Está basada en esa acción de la resiliencia, la disciplina y la voluntad férrea que permite enfrentar los obstáculos y superar esas vallas solidarias a las dificultades cotidianas. Por eso me parece que es oportuno recordar ese refrán de origen japonés que dice caer 7 veces, levantarse 8. Voy también a reivindicar en este momento toda la obra y el legado de Juan Ritvo, y este libro también cuenta en honor a su producción y en homenaje a todo lo que él nos ha delegado y nos ha transmitido con tanta pasión y entusiasmo. Hay un escrito en este libro que se denomina La sublimación impracticable y que al mismo tiempo es una de las advertencias y las sugerencias de no caer en un psicoanálisis aplicado que pueden hacernos tropezar en una epistemología caduca y psicologista. Y la verdad que quiero también mencionar a Juan por su claridad, por su enseñanza y su legado. Seguirás con nosotros, Juan, porque tu enseñanza no caduca, no se pierde y es nuestra responsabilidad seguir trabajando con tus libros, con tu pluma y ese espíritu rebelde y crítico que siempre nos reivindicó tanto los detalles como esos gestos e indicios que me hacen recordar también a la expresión de Mustafa Safwan cuando le pregunta a Lacan, ¿dónde está el padre en todo esto? Él sostiene la balanza entre dos, dice Safwan, y agregó, entre dos sujetos no hay sino la palabra o la muerte. Y este libro rinde cuenta a eso, a una función dominante que no armoniza, que despierta y despliega heterotopías, excesos, defectos, hipérboles y elipsis. En suma, de forma, y más que forma, una armonía y una lectura analítica, en realidad es una invitación a quitar el velo. Por eso reivindico la palabra Verhüllen y también la otra palabra que me gustaría compartir y que los autores han utilizado con fidedigna relevancia, y me refiero a la palabra indagar, porque recuerdo la expresión de Jorge Hinskis en su libro Indagaciones, donde el prefijo in indica hacer hacia adentro, y estos son trabajos ensayísticos que dan cuenta de ese movimiento entre la pluma dúctil y ese hacer hacia adentro que invita a instaurar una pregunta allí donde antes fue gobernado por un velo, por un dogma, por una ilusión. Muchas gracias. Bárbaro, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y como en el libro convive con la perspectiva psicoanalítica, una esquizoanalítica, nos pareció que estaría bueno escuchar a Martín Contino, quien habla desde esta perspectiva. Muy buenas noches, Martín. Hola Germán, ¿cómo va? Bueno, gracias por la invitación a participar en Pulsión de Radio. Y bueno, siempre muy agradecido con Miguel, que en todo momento tan generosamente me invita a sumarme a sus proyectos que son también en todos los casos muy interesantes y cooperativos, como se ve en este caso, en este libro de Endoxa, que también lo viene acompañando a Miguel ya desde hace un par de años. Un libro que permite reunir un conjunto de reflexiones realizadas a partir de lo que la literatura nos brinda. Entonces, ahí siempre surgen cosas interesantes al hacer uso de las herramientas conceptuales de nuestra formación profesional. Y, y también en este sentido me parece que el libro se vuelve interesante porque tiene artículos que están pensados desde el psicoanálisis y también otros escritos que se sustentan en el esquizoanálisis. Otra perspectiva que creo ahí también se ve la generosidad de Miguel al incluirlo hasta en el título de la publicación, porque es una perspectiva que en general en la facultad no se la aborda como tal. Sí, tal vez uno pueda encontrar algunos textos en algunas asignaturas obligatorias, algún seminario de pregrado también, por supuesto,
pero no es una perspectiva que se la trabaje de forma tan contundente a lo largo de la carrera de grado. Entonces, acá tiene un espacio, acá tiene un lugar para mostrarse. Hay ahí entonces un texto en relación a un cuento de Cortázar. Y me parece a mí que algo interesante que se puede mencionar del esquizoanálisis, que nace ahí después del Mayo francés, en el 68, en plena época de mucha convulsión social, de muchas transformaciones, de muchas luchas políticas. ¿Sí? Una perspectiva que nace de manos de un filósofo como es Gilles Deleuze y de un psiquiatra que se iba formando en psicoanálisis, pero que al mismo tiempo tenía una fuerte militancia política. Y como perspectiva entonces se vuelve interesante porque incluye componentes que habitualmente otras perspectivas dentro del mundo de la psicología no incluye, ¿no? Incluye, por ejemplo, componentes tales como lo histórico, lo social, lo económico, lo cultural, ¿no? Entonces, se trata de una perspectiva que tiene un fuerte posicionamiento ético y político y que en este sentido presenta claras diferencias con otras perspectivas. Es una perspectiva que ha construido sus propios conceptos y a mí me interesaría destacar dos nada más porque creo que tienen mucho que ver con esta producción de Miguel. ¿Sí? Una es la de agenciamiento colectivo. Este libro claramente nos muestra cómo es un agenciamiento, cómo es algo que se va componiendo entre elementos de distinta naturaleza y que pueden empezar a funcionar en conjunto, en una cierta armonía. Y también en el concepto de producción deseante, que como para diferenciarse de otros posicionamientos teóricos, acá en este caso también se ve que el deseo no es algo que vaya atrás de una falta, no es algo que vaya atrás de lo que falta, ¿no? Este libro, me parece a mí, eh, no se escribió porque faltaba. Uno no lee literatura porque le falta literatura. Ahí hay en juego una producción deseante. Ahí está el deseo produciendo y produciendo en términos reales y en términos sociales. Y también, ¿por qué no?, en términos políticos. En este sentido, creo que el libro le hace lugar a este otro posicionamiento y entra ahí en paralelo al del psicoanálisis. Clarísimo, Martín. No queda más que agradecerte y por supuesto a Miguel Ángel y repasar el título del libro, Lenguajes literarios, bisagras desde una perspectiva psicoanalítica y esquizoanalítica, editado por Endoxa en la ciudad de Rosario. Y de esta manera cerramos nuestra participación de hoy. Un abrazo muy grande a la mesa de Pulsión de Radio y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Germán, un abrazo enorme, muchas gracias por acercarnos a esta última publicación de Endoxa y por supuesto el recuerdo vivo tanto del Indio como también otros grandes mencionados en el audio, bueno, Juan Ritbo, por supuesto, Hinkis, así que muchísimas gracias por traerlos y por renovarnos en estos lenguajes literarios en lugar de la bisagra que tanto bien le hace al psicoanálisis. Nosotros ahora nos vamos a ir a una tanda musical y cuando regresemos estaremos en nuestra sala de cine. En Pulsión de Radio, las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Bueno, estábamos escuchando a Julieta Lazo, Blues de la Artillería. Damos ahora inicio a nuestra sala de cine. Muy bienvenido, Nahuel Peirelongue. Es un gusto tenerte nuevamente en el estudio. Buenas noches, Florentina. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien y muy intrigada por el abordaje de semejante pieza cinematográfica que nos traes para el día de hoy. Sí, es una historia bastante larga, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de que el análisis entre en este tiempo que tenemos. ¿Querés decirnos de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de Lo que el viento se llevó. Muy bien. La obra basada en el libro de Margaret Mitchell. El libro se escribió en 1936. La película es de 1939. El libro vendió más de 28 millones de ejemplares. Así que es un clásico. Un clásico épico. Sí,
Y es una historia de amor entre guerras. Mm, Es una historia de amor con el contexto de la guerra de secesión norteamericana. ujú. Vamos a poner un poquito en contexto de esa guerra. En 1860 Lincoln gana las elecciones en Estados Unidos. Él estaba a favor de abolir la esclavitud. En ese momento Estados Unidos, en lo económico, estaba bien dividido entre el norte y el sur. El norte se empezaba a industrializar y el sur, en general, eran familias aristocráticas con grandes plantaciones, fundamentalmente de algodón, y su rentabilidad dependía de la mano de obra esclava negra. Entonces, al enterarse de que el plan de Lincoln era abolir la esclavitud, empezaron a reaccionar porque iba a cambiar radicalmente su forma de vida, porque no iban a poder tener los medios de producción que tenían hasta ese momento. Algunos estados del sur empiezan a separarse. Lincoln al principio no quería entrar a la guerra, pero después fueron tantos los estados que se separaron, incluso luego hubo un ataque a una fortaleza marítima en Carolina del Sur, y eso se piensa como el acontecimiento que inicia la guerra. No le queda otra alternativa a Lincoln que entrar a la guerra para poder unificar a la nación. Entonces, desde el norte van a estar representados por él como comandante en jefe y van a formar la unión contra el sur, que va a ser la confederación. La guerra dura desde 1861 hasta 1865. La va a ganar el norte y va a dejar como saldo cientos de miles de muertos, que al día de hoy va a ser la cifra más alta de la historia de Estados Unidos. Pero la perspectiva de la obra es sudista. Margaret Mitchell nació en Atlanta. Y la obra la cuenta desde la perspectiva de la familia O'Hara, que es dueña de una plantación algodonera en el estado de Georgia y tiene una plantación que se llama Tara. Y perteneciente a la aristocracia, ¿no? Sí, la madre de Scarlett era una aristócrata de familia francesa. El padre era un inmigrante irlandés. Ahí tenemos un primer cruce cultural interesante. Voy a nombrar a los personajes principales para después sí poder avanzar con la obra. Tenemos entonces a Scarlett como la protagonista, el padre, que es el inmigrante irlandés, que es el que logra montar la plantación en Tara, a la madre, Ellen, el padre se llama Gerald. Después tiene dos hermanas, Scarlett, Carrin y Suellen, que son dos hermanas menores. Y tienen los esclavos. Y hay tres que son los principales, porque funcionan como jefes de los demás. Está Gram Sam, que sería como el capataz de los trabajos en la plantación de algodón. Está Pork y está Mami, que funciona en las tareas de crianza de Scarlett. Después tenemos una familia que es de Atlanta, que el padre de la familia se llama John Wilkinson, que yo supongo que no es casual, pero es llamativo que la persona que mata a Lincoln días después de que ganaron la guerra, en el famoso atentado, se llama John Wilkinson. Así que tal vez haya sido un homenaje de la escritora al magnicida. Una extraña coincidencia. Una extraña coincidencia. El hijo de John Wilkinson es Ashley Wilkinson, que va a ser el hombre del que se enamora Scarlett O'Hara, que era un aristócrata también. Y en cambio, Ashley Wilkinson se va a casar con una prima, ya tenían el matrimonio arreglado, todavía había matrimonios arreglados de primos. Claro. Con Melanie. Que no eran pecado. No era pecado. Con Melanie Hamilton. Y Melanie tiene un hermano que se va a casar con Scarlett, Charles. Ah, habían armado como todo la cadena de favores, digamos. En realidad, lo armado era entre Ashley y Melanie. Lo de Charles y Scarlett fue un poco surge espontáneamente, improvisado. Ahora vamos a ver bien por qué.
Y después hay otra familia importante, está el doctor Mead y la señora Mead, que va a tener un papel importante creando un hospital en una iglesia mientras están los soldados en la guerra. El otro personaje fundamental es Red Butler, que va a ser el protagonista que hace de galán, pero de galán villano, digamos. Y hay un personaje importante que es una chica que sería como la madama del pueblo, que regentea prostitutas. Así que ahora, bueno, pasamos a la obra. Hay una primera escena en donde hay una imagen que es de la plantación desde una perspectiva general, se ve la inmensidad de la plantación, que yo diría que es una imagen, pero a partir de la que se puede pensar toda la travesía de Scarlett en la obra. Es una imagen, pero que si la repartimos en 4 tiempos, vamos a ver cómo Scarlett va desde el principio, que es lo que el viento se llevó, que es la época que estaban las damas y los caballeros. Va a pasar a un segundo tiempo, que sería el de la transmisión del padre. Luego va a haber una sucesión y al final una encrucijada. Casi como los tiempos de un análisis, podríamos decir. Y sí, sería algo así. En la primera imagen hay un texto y dicen, hubo una época, lo dicen con nostalgia, y desde esa perspectiva esclavista casi sin notar lo que estaba diciendo, en donde había damas, había caballeros y había esclavos. Y ese tiempo es un tiempo que no va a volver nunca más. Y vamos a ver qué pasa para que ese tiempo se vaya perdiendo. Hay 3 factores que son los que amenazan el tiempo. Uno son los otros, que serían los del norte, que no vivieron en ese lugar, entonces no tienen un afecto por eso y no les interesa. Sería un factor externo y es el que va a producir el cambio radical y el cambio abrupto, y lo que va prácticamente a arrasar con todo. Después tenemos otro factor que sería el cambio de generaciones en el propio sur. En el cambio de cada generación a otra hay algo que se va a perder. Después vamos a ver cómo los que son de una generación mayor son tradicionalistas y incluso los negros de generaciones mayores son leales a sus amos. Y en cambio los de las generaciones que vienen empiezan a cuestionar algunos de los mandatos y de las instituciones que había hasta ese momento. Y después hay un tercer factor que es el que para mí representa a Red Butler, que sería como un agente del cinismo que pone en cuestión el sentido de todas esas instituciones. Arman algo así como una serie complementaria, ¿no? Sí. Lo que se adquiere, lo que viene heredado y lo que en todo caso forma parte del conflicto, ¿no? Encarnado Sí. en este personaje cínico, podríamos decir. Claro, hay algo que es inevitable, ¿no? Que es que con el paso de las generaciones los tiempos cambian. Hay algo que no sabemos si fue inevitable, pero que ocurrió, que fue la guerra que arrasó con todo. Y después me parece que es interesante la figura de el que desde adentro todo el tiempo pone en cuestión un sentido que si no pareciera que trae una verdad absoluta. Sí. Entonces vamos a ver ahora desde la segunda escena, que no es la de la plantación, esta imagen que va a después funcionar en 4 tiempos, después los demás en general son planos cerrados, en donde se va a empezar a ver cómo se reparten los roles en la época y cuáles son justamente las tradiciones que se empiezan a cuestionar. En la segunda escena está Scarlett siendo cortejada por 2 hermanos en la plantación de algodón, los hermanos Tarleton, y los 2 esperan que ella en la próxima fiesta vaya a bailar con ellos. Y hablan de la guerra y ella dice, no me hablen más de la guerra, no quiero escuchar una palabra más de eso, mi papá habla todo el día de eso, los yanquis no van a pelear igual porque tienen miedo. Eso era otra época. Sí. Y ellos
a ellos les parece bien que ella reniegue de la guerra porque decían esto no es cosa de mujeres, entonces que ella reniegue de eso era un signo de feminidad. Y dicen, los yanquis van a tener que pelear porque ya nosotros atacamos, si no pelean van a quedar como unos cobardes. Y luego le cambian de tema y le hablan de lo que va a ser el matrimonio de Ashley Wilkinson, que era el hombre del que estaba enamorado ella, y de Melanie. Entonces ahí ella no puede escuchar más y se va y se corre. Y sale Mami, que es la negra criada, y le grita, eso es una maleducada, tendrías que hacer entrar a los caballeros. Claro. Y la negra empieza a tratar de imponerle Claro. las tradiciones de los amos. Y ella, ya que es de una generación anterior, tiene 16 años, no le hace caso y se va y dice, yo voy a esperar a mi padre. Entonces ahí aparece, ¿no? Como el honor para los hombres va a estar en juego en relación a la guerra, el honor para las mujeres va a estar en juego en relación al matrimonio, y las generaciones, en este caso representadas por la rebeldía de Scarlett, van a empezar a rebelarse un poco. La frase de los hermanos en ese sentido, en relación al honor de los hombres, es contundente. Se puede tener miedo, pero no ser un cobarde. Termina esa escena y después aparece la conversación entre Scarlett y Gerald O'Hara, que es su padre. Esta escena es el segundo tiempo de la primera imagen. De nuevo, hay un plano general en donde se ve la inmensidad de la plantación. Ella le pregunta al padre cómo le ha ido en la reunión, le pregunta si es cierto que Ashley se va a casar con Melanie. Él advierte el interés de ella y entonces le dice que no importa con quién se iba a casar ella, porque él le pensaba dejar la tierra, le iba a dejar Tara. Y que eso le iba a tener toda la vida. Y ella dice que para ella la tierra no significaba nada. Y entonces él le dice que recuerde que ella también tenía sangre irlandesa, que para los irlandeses la tierra es lo más importante, que es lo único que va a perdurar toda la vida. Y de hecho Tara va a ser, digamos, casi lo único que va a sobrevivir a la guerra y a todo lo que pierde Scarlett al final. Entonces por eso yo pienso que ahí hubo una transmisión, que después se va a confirmar en el tercer tiempo de la misma imagen, donde ella se apropia de eso que el padre le había dicho. Después entonces tenemos la escena del palacio en donde Scarlett va a la casa de Ashley. El palacio va a ser el de los Wilkinson. Ellos van a hacer una reunión ahí, se van a presentar Ashley y Melanie en sociedad, que después se van a casar. Y aparte entre los caballeros van a discutir si entran o no a la guerra. Y quién estaba a favor y quién estaba en contra. En el palacio lo que piensa Scarlett es que si encuentra a Ashley y le dice que lo ama, él va a rectificar su matrimonio y se va a casar con ella. Entonces, espera encontrárselo a solas. Antes ella había sido también cortejada por muchos hombres. Y cuando lo encuentra a solas, se meten en un salón. Él se sorprende porque ella cierra la puerta como si le fuera a decir algo secreto. Y le dice, te amo de verdad. Y él todo el tiempo no le dice que también la ama, pero le deja como una esperanza abierta. Le da a entender indirectamente que él también puede ser que la quiera, pero el matrimonio de él ya está arreglado. Y él le dice, yo me voy a casar con Melanie. Y ella le dice, sos un cobarde, y le da un cachetazo, ¿no? Y ahí la mala lectura de Scarlett es que para Ashley lo importante no era tanto el amor, sino, siendo un aristócrata y militar de carrera, las instituciones. Claro. Para él el tema era el matrimonio, que ya estaba arreglado, y lo que iba a pasar con la guerra. Ella, ahí ilusionada, va a confiar en que el tema para él es el amor y siempre va a tener en esa mala lectura el desencuentro de estar toda la película esperando que él en algún momento deje a
a Melanie, o que por lo menos le diga que en realidad la quiere a ella aunque esté con Melanie. Pero ella no pierde esa ilusión, digamos. Ella no pierde esa ilusión hasta que se desilusiona. Y eso va a ocurrir recién al final. Cuando se va Ashley de ese salón, sale escondido Red. Red Butler había escuchado toda la conversación. Y se presenta con todo su cinismo. Él va a ser el que encarna ese lugar del cinismo. Y ella le dice por qué no anunció su presencia. Y él le dice cómo iba a interrumpir una charla tan interesante. Claro. Y le dice, yo espero que algún día me digas lo mismo que le dijiste a él, que me amás. Y ella le dice, no va a pasar nunca. Pero él no la escucha y entonces ahí tenemos a Scarlett toda la película esperando que la ame Ashley y a Red toda la película esperando que lo ame Scarlett. También Red se va a desilusionar recién en la misma escena que se va a desilusionar Scarlett. Después de esa escena tenemos la conversación entre los caballeros. Estaban alrededor de una mesa y había que discutir qué se hacía con la guerra. O sea, en el mismo palacio, sí, porque en un momento las mujeres las mandan a dormir una siesta y los caballeros van a... claro. Para discutir lo de la para guerra. discutir Una lo de vez la que guerra. se había una vez que ya se anunció el casamiento. Sí, se iba a casar en otro momento, pero en ese día se presentaban primero, comían algo, después las mujeres hacían una siesta, apantalladas por los negros, y ellos discutían sobre la guerra. Y en la discusión hay sobre todo 4 opiniones. Porque la guerra les ocurre a todos, pero no a todos les concierne. A algunos les ocurre, pero porque les pasa por encima. Sí, como suele suceder. Como suele suceder. Entonces están las opiniones de Gerald O'Hara, la opinión de Ashley Wilkinson, la opinión de Charles, que va a ser el primer marido de Scarlett, y la opinión de Red Butler. Gerald O'Hara está de acuerdo con la guerra y le concierne, porque dice que hay que defender la tierra y que hay que dar la vida por eso. Ashley Wilkinson dice, porque a él le gustaba la vida que tenía, yo prefiero que no haya guerra. Pero si hay, voy a pelear. Porque lo que le concierne a él es el honor. Y el honor se iba a poner en juego en la guerra. Él es capitán. Charles dice soberbiamente que hay que ir porque ellos va a ser fácil ganar y ellos cada uno va a matar a no sé cuántos de ellos. Como si no tuviera dimensión de lo que iba a ser la guerra. Es mucho más joven. Pero digamos que lo que le concierne es el amor. Porque él estaba loco con Scarlett y quería casarse con ella. Y después está Red, que con todo su cinismo pone en cuestión los sentidos de todos los que hablaron antes. Dice que la guerra no tiene ningún sentido, que el sur estaba perdido, que lo único que tenían eran negros y algodón. Después también iba a decir que el matrimonio a él no le interesa para nada. Y eso de luchar por la causa y el amor a la patria y el honor no tampoco tiene ningún sentido. Que él pelea porque le pagan. ¿No? Entonces tenemos los que hacen las cosas por honor y los que hacen las cosas por honorarios. ¿No? Él aparece ahí. Pero con sinceridad, ¿no? Sí, pero después va a ser un poco canalla en algunas situaciones. Y ese cinismo también va a encontrar un límite en la vergüenza en un momento. Porque al final, en la última batalla va a querer participar porque dice que si no se va a sentir avergonzado. Y en el dolor, ya al final de la película, en un momento que se quiebra. Después de esa escena, hacen como una elipsis y finalmente se declara la guerra y empieza. Y antes de que empiece la guerra, Charles, que era el chico joven, le dice a Scarlett de casarse y ella, como estaba despechada porque Ashley la había rechazado y porque aparte era una deshonra quedar solterona y todos los hombres iban a la guerra, le dice que sí. Entonces se casan antes de que él vaya a la guerra y empieza la guerra. Muy poquito después de que empieza la guerra, Charles muere. Pero encima en la nota dicen, ni siquiera tiene una muerte muy heroica, porque no muere peleando, muere de neumonía. Entonces Scarlett tiene ahí su primera viudez.
Claro, de alguien que además no murió heroicamente. No murió heroicamente y que no le interesaba a ella. Va a tener 3 maridos y va a enviudar 2 veces. Ah, Para la época era bastante, sí, ¿no? claro. 1860. Con la primera viudez le llega el primer luto. Y ella entonces empieza a cuestionar esa tradición. Y la madre, y en ese sentido también es interesante que no solo las generaciones eh, que van discurriendo hacen que de una a la otra se pierda algo, sino que los padres que tienen hijos se ablandan un poquito cuando quieren a los hijos. Y empiezan a resignar algo también de su época. Porque la madre la ve llorando y dice, es lógico que siendo una chica joven quieras vivir como una chica joven. Entonces vamos a hacer algo como para que te distraigas. Y le propone hacer un viaje. Y entonces se les ocurre, y a Scarlett no se le ocurre mejor idea que ir a Atlanta, en donde estaba Melanie, esperando a Ashley. Entonces a través de la amistad con Melanie va a poder estar cerca de él. Y lo van a esperar juntas. Además había un evento para recaudar fondos que organizaba el Dr. Mead y iba a poder bailar un poco. Entonces baila en una época en la que todavía tendría que estar haciendo Luto. el luto. Una vez en Atlanta, Scarlett con Melanie, ella empieza a trabajar en el hospital este que monta el Dr. Mead. En un momento se cansa de ver tantos heridos, amputados, ¿no? Ve el horror de la guerra, de eso que no quería saber nada al principio, ahora empieza a verlo en toda su crudeza. Melanie aparte ya estaba embarazada, pero tenía un embarazo de riesgo. Hay un bombardeo y en un momento Red la ayuda a escapar del bombardeo y le ofrece escaparse con él a México. Y ella le dice que no, que se iba a quedar cuidando a Melanie. Porque en un viaje en que licencian a Ashley para Navidad, él vuelve, entre las dos lo abrazan y en un momento él le pide a ella le dice, decime que me amás. Él no se lo dice nunca directamente y lo que le pide es que la cuide a Melanie. Entonces como ella le hizo una promesa a él, la va a cumplir. Y ahí Red, con todo su cinismo, le dice, va a ser difícil seguir enamorada de un hombre que va a tener un hijo. Y Claro. ella se enoja y se baja del carruaje. Red siempre que maneja va a contramano de todos. Literalmente en la escena. Entonces decide quedarse a pesar de los bombardeos, Melanie. Scarlett, en ese sentido es bastante leal, tiene palabra. Claro. Eh, Se podría haber ido. Se podría haber escapado, sí. Y la ayuda incluso con el parto, como era de riesgo, fue una escena complicada. Las acompaña Prissy, que es la hija de Mami, que es una esclava negra que Ujú. también, como una generación anterior, empieza a renegar de sus trabajos de esclava. Se quejaba, estaba como a desgano, no tenía la energía de los otros. Finalmente nace el hijo de Melanie y ella se salva, pero hay un sitio en la ciudad y era inminente la invasión de los yanquis. Entonces de nuevo van a buscar a Red para que las asista y que las ayude a escapar. Él decía escapar a cualquier lado, pero ella quería volver a Tara, aunque estuviera en el sur y aunque también los yanquis pudieran llegar ahí. Entonces él le dice que bueno, que la va a llevar, pero es una odisea el viaje. Tienen que combatir contra... Voy a apurar el Sí. final, ¿no? Tienen que combatir contra bandidos y cuando llegan hasta un punto que ya era menos peligroso, él le deja un arma a ella y le dice, sigan ustedes porque yo, eso es lo que te contaba antes, me voy a alistar para dar la última batalla aunque la guerra esté perdida, porque me avergüenza. Sigue Scarlett y maneja el carruaje con el revólver, está Melanie desmayada y el bebé recién nacido y Prissy y llegan a Tara. Y en Tara, cuando le abren la puerta, se encuentra con el padre, estaba vivo todavía, que estaba muy desmejorado. Y después avanza un poco más y está Mami, la negra, y le pregunta dónde está la madre. Y Mami la mira fijo y mira al padre y se da cuenta que el padre no podía escuchar. La madre había muerto, entonces no se lo dice, pero se la queda mirando. Y eso
es interesante también, ¿no? Entre lo que el padre sabe, pero lo que igualmente no puede escuchar. Y avanza Scarlett y hasta una habitación en donde todavía está el cuerpo de la madre, ya muerta. Las hermanas están enfermas, los animales se los habían robado. No había más comida, el dinero ya no valía porque la moneda ya no valía. Los negros habían escapado, todos menos Mami y Porco, que eran los leales. Entonces va Scarlett y le dice al padre, ¿qué vamos a hacer sin comida y sin dinero? Y el padre le dice, hay que preguntarle a la señora O'Hara, pero que estaba muerta, ¿no? Entonces ahí Scarlett se lo queda mirando y se da cuenta que él también ya estaba prácticamente muerto en vida. Termina la guerra, los yanquis incendian todo el sur, pero se salva Tara. Pasan una hambruna tremenda y ella, muerta de hambre, va hasta el campo, hasta la plantación y come una zanahoria podrida con tierra y se atraganta, la escupe, se pone a llorar en el piso y en un momento se levanta de nuevo. Misma imagen, tercer tiempo, la cámara muestra toda la plantación y ella dice, juro que no me van a vencer, voy a hacer lo que tenga que hacer para sobrevivir y mi familia y yo nunca más vamos a pasar hambre. Entonces ese sería el momento de la apropiación de aquella transmisión del padre y de la sucesión. Y ahora ella pasa a ocupar ese lugar de jefa de familia. En tanto se apropia de la tierra. De la tierra. Y a partir de la tierra va a resistir. Y después, de hecho, se llena de oportunistas que empiezan a cobrar impuestos caros, más allá de que la guerra había terminado, y aprovechándose de que la gente estaba necesitada, y viene uno a querer comprarle la tierra. Y ella, que para sobrevivir había robado, había matado, había ofrecido como prostituta, había comerciado con los yanquis, había trabajado en la plantación de algodón con los esclavos, la tierra no la vende. Entonces, eso es lo que queda como lo único sagrado que es a partir de esa transmisión. Lo que no se lleva el viento. Lo que no se lleva el viento es Tara. Y no solo no la vende, sino que agarra la tierra y se la tira en la cara al oportunista. Se va, el oportunista ofendido, el padre lo persigue atrás con un caballo y se accidenta con el caballo y se muere. O sea que el padre al final muere por la tierra. Después Scarlett hace otra cosa más, también polémica, que es que le roba el novio a la hermana. Cuando se entera que el tipo tenía dinero y ya estaba cansada del hambre, le dice a él que su hermana se había casado con otro, lo seduce, se casa con él y con ese dinero empieza a recomponer a la familia y a Tara. La hermana la odia y acelera un poquito. El tipo también se muere salvando el honor de ella. El honor es algo que va cruzando toda la película. Otro luto, otro duelo, otra viudez, pero ya con dinero. Y por fin sí, el tercer marido es Red Butler, que había estado preso mientras ella se casa con el segundo. Con Red van a acumular más dinero y a partir de ahí lo que se pierde no va a ser ya por la guerra que terminó, ni por hambruna, porque tienen mucho dinero, sino porque no van a saber quererse ni cuidarse. Entonces, ella, como sigue enamorada de Ashley y Red era un celoso tremendo, se dedica a maltratarla, a humillarla. Hay una escena en la que ella pierde otro embarazo, hay una escena en la que no queda claro si la viola o no. Tienen una hija, muere la hija, entonces sigue habiendo un montón de tragedias. Y hay una charla que tiene Red con Melanie en donde ella le dice a él que lo más importante era el amor. Melanie va a tener otro embarazo por más que sea de riesgo, dice que no le importa si muere porque ella se pone por detrás de los demás, no como Red que siempre está por delante. Y ahí Red se arrodilla, ¿no? Como el cinismo frente a lo que era la transmisión de Melanie, que para mí son los dos grandes poetas, ¿no? Vaya de homenaje para el Indio Solari. Los dos poetas de la película son Gerald, cuando le transmite a Scarlett lo de la tierra, y Melanie cuando transmite siempre algo en relación al amor. En el
funeral de Melanie van a ocurrir las dos desilusiones, las de Red y la de Scarlett, porque Red ve que Scarlett sigue abrazando a Ashley, entonces se enoja y se va. Scarlett escucha que Ashley dice, ahora no me queda nada, o sea que Melanie era todo, se desilusiona, se separan y Red la deja y ella ahí llorando no sabía qué hacer y le repica la voz del padre que le dice, siempre vas a tener Tara, y ella dice, voy a Tara. Y esa es la encrucijada. Si vuelve al tiempo que se llevó el viento o en Tara arma algo nuevo. No sabemos después, porque no hubo segunda parte. Ahí aceleré. Muy bien. Y llegué justo. Muy bien. O sea que ya no podemos cumplir hazañas, las hazañas que prometimos, sino solo seguir cantando. Muchísimas gracias. Nos volvemos a ver la semana que viene, el jueves próximo, nuevamente en Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.